Muy buenas noches. Hoy vamos a tener nuestra última sesión del curso introductorio a lo que es la economía y hacer énfasis a lo que es la economía fiscal. En la primera clase les dije que era muy necesario indagar sobre el lenguaje del economista, porque no vamos a entendernos en este lenguaje si no aprendemos el vocabulario de la economía. Hacía una especie de analogía y esa analogía lo que contaba era la historia, que es la historia verdadera de muchos bolivianos que cuando salimos fuera nos encontramos frustrados y perdidos completamente porque no conocemos el idioma de ese país, sea el alemán, sea el inglés, sea el japonés y peor el chino. En esos países, en unos más que en otros, los ciudadanos son algo egoístas y cuando uno se acerca a alguien a preguntar eh, en español, prácticamente lo ignora. Y es imposible resolver problemas, tomar un taxi, llegar al hotel, comprar una aspirina o un antiinflamatorio si tenemos un dolor de muelas, si no conocemos algo sobre ese lenguaje, sobre ese idioma. Lo mismo, la economía tiene un idioma y el idioma del economista lo conocen solo los economistas. Y en este caso, la mayoría de ustedes son de otras áreas, aunque sí han tomado en la universidad algún curso de economía, pero no quiere decir que recuerden los conceptos. Por eso nos hemos dado la tarea de ir un poco atrás, de tal manera que podamos tener algunos conceptos claros que nos van a ser muy útiles para poder entender la economía fiscal, que también es una economía. Teníamos en el tintero algunos puntos que debemos aclararlos. Si se acuerdan, la sopa de letras, hemos definido muchos términos, muchos conceptos. Voy a compartir la sopa de letras. Seguramente ven. Y esta era la sopa de letras. Está marcada en amarillo. Sin embargo, hay algunas que todavía no las hemos aclarado y lo vamos a hacer muy rápidamente. Sobre todo me interesa aclarar todo aquello que tiene que ver con lo que es la relación de un país con el resto del mundo. Aclarar los conceptos como balanza de pagos, como balanza comercial, como reservas internacionales netas, que son parte de lo que sucede cuando una economía es abierta. Esto como paréntesis antes de entrar al área ya específica del Estado. Hay una cuenta que se llama la balanza de pagos. Y en la balanza de pagos se registran absolutamente todas las transacciones. Hemos aprendido que uno de los elementos que han permitido sacar al hombre de las cavernas ha sido esa habilidad de poder encontrarse en un mercado e intercambiar.
Sabemos que los animales domésticos no intercambian, los únicos que intercambian efectivamente en algo que se llama mercado son los humanos. Hay muchos mercados y un mercado que es clave para el crecimiento, el desarrollo, es aquel en el que los locales intercambian productos y servicios con empresas, con personas, con actores que no son locales, que son del mundo. Si se acuerdan, vimos el flujo circular de la economía y el flujo circular de la economía tenía varios actores, las familias, las empresas, el gobierno. Hemos mencionado el resto del mundo, pero no hemos aclarado cómo es esa interacción desde el punto de vista del registro. Ahora vamos a ver eso. Con el resto del mundo no solamente interactúan familias, sobre todo interactúan empresas, pero también interactúa el gobierno. Pues la balanza de pagos es un instrumento que han ideado los economistas, los contadores, no sé, para registrar todas las transacciones que hace un país con otros países. Se tiene una cuenta en la cual se acredita, otra se debita, pero fundamentalmente lo que interesa en este caso es el tiempo, durante un tiempo determinado, y la moneda en la cual se hacen los registros es el dólar americano. Entonces, lo que se registra básicamente son entradas y salidas de divisas, no necesariamente dólares, ¿sí? Pero lo que se hace es registrar las entradas y salidas de divisas y vamos a suponer que hay entradas, pero también hay salidas. Las entradas de divisas, las entradas de dólares son por exportaciones, por ejemplo, y las salidas son por importaciones. Cuando un empresario exporta soya, no va a recibir como contrapartida bolivianos, va a recibir una divisa. Y normalmente esa divisa son dólares americanos, podrían ser euros. Pero imagínense que la relación comercial es entre un boliviano, un ciudadano boliviano, porque al final las relaciones comerciales no son entre países, porque ya les he dicho que los países son una creación abstracta que funciona, pero es una creación abstracta. El país como tal es muy complicado definirlo, verlo, ¿sí? Pero sí las personas, por ejemplo, Juan Pérez. Entonces, si Juan Pérez exporta soya a país llamado Honduras, por decir algo, no va a estar muy feliz si le paga en pesos hondureños. El exportador boliviano va a estar feliz si contraentrega de la soya recibe en alguna cuenta eh, el valor de su exportación en dólares. Esos dólares los va a tener que cambiar por bolivianos porque como tiene la fábrica, como tiene la manufactura en Bolivia, necesita hacer un intercambio, en este caso de monedas, en la que entrega al Banco Central
dólares y el Banco Central, a cambio, a cambio de, ese, de esa entrega de dólares, entrega a bolivianos. Entonces, esa es la manera en la cual el Banco Central, que es la casa matriz en la cual se registran y se tienen todas estos resultados, sucede. Entonces, está claro que por exportaciones entran divisas, por importaciones salen divisas. Pero hay otras actividades que también son importantes de tomar en cuenta. Entran divisas también cuando los bolivianos que viven en otros países, por ejemplo España, en Estados Unidos, envían remesas a los familiares que tienen en nuestro país. Salen divisas cuando las empresas que residen en Bolivia, que no son empresas bolivianas, sino son empresas extranjeras, como por ejemplo Tigo, como por ejemplo alguna empresa petrolera, Total, otras empresas, Nestlé también. Hay varias empresas extranjeras que operan en nuestro país, sobre todo en servicios de telefonía, Telecel también, o Viva, y no están en Bolivia porque les encanta Bolivia, están también en la Argentina, están en Centroamérica, y las casas matrices o están en Estados Unidos o en otros países. Estas actividades, por ejemplo, de la telefonía celular, tienen un margen de ganancia y cuando concluye un periodo, entonces envían sus utilidades, lo que se conoce con el nombre de repatriar las utilidades a sus casas matrices. Entonces, cuando hay la repatriación de ganancias de empresas eh, internacionales. ¿Qué más se les ocurre? Bueno, hay entrada de divisas cuando el país, por ejemplo, emite títulos de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, el año 2015 y el 2017, Bolivia emite bonos soberanos. Esos bonos soberanos son adquiridos por extranjeros, por personas naturales o jurídicas, o por cualquier interesado, y a cambio entrega en este caso, al Estado emisor, el valor del título, por ejemplo, $1,000, contra el compromiso de cancelar cada año un interés y cuando concluya la vida del bono, devolver el capital. Pues imaginemos que el bono es de 1,000 y tiene una vida de 5 años. Entonces, cada año el poseedor recibe un interés. En este caso, supongamos la tasa de interés es del 5% de 50 durante 5 años. Es el año 2, es el año 3, es el año 4, es el año 5. Más en este año los 1,000, que es el valor de cara del bono soberano, ¿sí? Entonces, en este caso, el poseedor
si sumamos todo, recibe 1.250, ¿no? 1.250. Entonces, si ve el poseedor que es un interés adecuado, si es un interés atractivo, apuesta por adquirir ese bono soberano. Pero el momento de la emisión está claro que entran esos dólares al Banco Central, a la economía, en este caso de Bolivia. Cuando salen divisas o dólares, cuando se paga, claro, cuando se paga el interés y se devuelve el capital. De hecho, una de las cosas que están poniendo nerviosos a las autoridades monetarias en este momento es cómo se va a pagar, cómo se va a devolver, cómo se va a devolver el interés y capital si no existen dólares. Voy a emitir los acentos en la economía. De hecho, cada año, solo por intereses, el Estado debe erogar 800 millones de dólares y se acerca la fecha de devolver el capital, que son aproximadamente 2.500 millones de dólares. Bueno, hay otras fuentes que generan entrada de divisas, por ejemplo, la inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Alguien de afuera, imagínense un japonés, quiere poner una industria, uh, imaginémonos una manufactura de Toyota en Bolivia. Entonces, claro, para poner una fábrica de autos Toyota, hay que traer mucho capital para levantar el emprendimiento. Y ese capital que se trae es en divisas. Por eso muchos países lo que hacen es facilitar, flexibilizar cualquier tipo de barreras o de prohibiciones para que la inversión extranjera directa entre a un país cualquiera. Y cuando salen, cuando hay pues una situación de inestabilidad, de incertidumbre, de miedo, esa inversión extranjera directa sale del país. En Bolivia últimamente han estado saliendo las divisas porque los inversores, los inversores que hacían apuestas por Bolivia, sienten que ahora Bolivia no es un país atractivo y el riesgo es demasiado alto. Para darles algunos datos nada más, el país en Latinoamérica que mayor flujo de inversión extranjera directa tiene es Chile, y luego está el Perú con una cantidad muy importante de inversión extranjera directa de aproximadamente 5.000 millones de dólares año. Chile está por encima de los 8.000 millones de dólares año, y en Bolivia el promedio de los últimos años ha sido de 150 millones de dólares. Incluso ha sido algún año negativa la cuenta de inversión extranjera directa. Muy bien. Para resumir este asunto y cerrar y dar vuelta de página, todas las entradas son positivas, todas las salidas son negativas. Al final hay un neto. Si las entradas son más grandes que las salidas, imagínense esto, entonces las reservas internacionales
aumenta. Imaginémonos que hay un colchón acumulado de lo que ustedes quieran y durante un periodo hay más entradas que salidas. Entonces la RIN aumenta. Pero en situaciones en las que las entradas son muy inferiores a las salidas, entonces las reservas internacionales netas disminuyen. En Bolivia, en Bolivia, las reservas internacionales netas han llegado a un máximo el año 2014, perdón. Entonces aquí vamos a hacer un eje en el que vamos a medir la RIN y el tiempo. Entonces el año 2014 era de 15.000 millones de dólares y ahora son prácticamente cero. Hay algo de reservas en oro, hemos vendido la mitad las reservas en oro, hemos agotado los derechos especiales de giro y ahora no hay datos oficiales, pero se estima que están alrededor de 200 millones las reservas en divisas de 15.000 millones, ¿no? De 15.000 a 200 millones de dólares. Esto es muy grave, claro, es muy grave porque no podemos hacer transacciones con el resto del mundo, no podemos comprar, no podemos vender, no podemos comprar lo que quisiéramos comprar. Si queremos adquirir medicamentos, no podemos, porque no hay de dónde conseguir los dólares americanos. De hecho, los importadores hoy por hoy están en una situación muy complicada porque no saben de dónde sacar dólares. Eh, y eso se conoce como una crisis de balanza de pagos. Y cuando se presentan crisis de balanza de pagos, es necesario que se inseren las cifras y el peso boliviano se deprecie o el dólar americano en este caso se aprecie. ¿Qué quiere decir el boliviano se deprecie? Que para conseguir un dólar se tengan que usar más boliviano, ¿no? Estábamos usando hace unos meses atrás o 2 años atrás eh, aproximadamente 7 bolivianos por dólar. Ahora, para adquirir el mismo dólar en el mercado paralelo, porque el mercado oficial no funciona, tenemos que gastar entre 8.50 a 9 bolivianos por dólar. Eso quiere decir depreciar, el boliviano se deprecia, pero como contrapartida el dólar, la moneda extranjera, se aprecia. Y si ustedes agarran este concepto, pues estaría yo muy contento porque muy poca gente entiende cuando una moneda se aprecia y cuando una moneda se deprecia. Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver qué ha pasado con la economía del área fiscal, del Estado. ¿Qué ha pasado con la economía del Estado? Podemos tal vez decir, sin conocer muchos datos, que el Estado boliviano ha funcionado con mucho personal. El Estado y sus agencias, sus oficinas, sus extensiones han crecido muchísimo en los últimos años. Y eso, claro, no es gratis, eso demanda recursos y la demanda de esos recursos se conoce con el nombre del gasto. Entonces, podríamos decir de manera lógica, e intuitiva, que el gasto ha crecido en los últimos años.
Y que bueno, Bolivia ha tenido una época de oro, se han descubierto reservas de gas en el siglo pasado, se han hecho tuberías, conexiones de Bolivia con los clientes, con el Brasil, el sector industrial del Brasil. Hubo una crisis energética, ya había un oleoducto a la Argentina y teníamos las reservas de gas que se habían descubierto y Bolivia era considerada como un país muy interesante desde el punto de vista del negocio del gas. Entonces, podemos suponer que durante una época el gas ha rebalsado a todos y como hubo un decreto supremo durante la época de Vaca 10 en la que se aprobó un impuesto de hasta el 50% a favor del Estado boliviano, entonces, dado que había las reservas, habían los mercados y el precio del, del commodity subía y subía y subía, pues los recursos eran abundantes y esos recursos permitían financiar el gasto. Había tanto dinero que se podía financiar el gasto. Pero además era algo interesante que los impuestos, los ingresos que recibe el Estado por impuestos, iban aumentando los impuestos que ustedes, todo el mundo sabe, hasta una persona de la calle sabe que se paga el IVA, con o sin IVA te preguntan, ¿no? Si alguien le factura, si alguien factura, al final no solamente tiene que pagar el IVA, tiene que pagar también el IT y tiene que pagar al final del año el IUE. Entonces hay muchos otros impuestos, hay impuestos específicos, hay impuestos que son para solo algunos productos, hay otro tipo de imposiciones también que vamos a ver en un rato más. Dentro de lo que son tributos, dentro de lo que son tributos están los impuestos, están pero también las tasas y están también las transferencias. ¿Sí? Los dos últimos no interesan mucho, lo que más interesa son los impuestos. Dentro de los impuestos hay una gran cantidad de impuestos, pero se pueden dividir también en impuestos directos y en impuestos indirectos fundamentalmente, ¿no? Bien, entonces esos impuestos que recolectaba la Oficina de Impuestos Internos iban subiendo año tras año, año tras año. El IDH iba subiendo año tras año, año tras año, año tras año. Entonces había una gran cantidad de dinero que permitía financiar ese gasto. Pero pues resulta que todo lo bueno termina en algún momento, vamos a ver, y en algún momento pues baja el precio de los hidrocarburos y hay primer impacto. Pero resulta también que eh, los centros de producción eh, que tienen nombres específicos, Campos Margarita y otros campos que ahorita no me acuerdo el nombre, sobre todo en Tarija, estaban produciendo y se les exigía cada vez más. Es como que a una máquina le exijas más, a tu carro le exijas más, que suba la cuesta cada vez más y sin hacerle mantenimiento. Y de producir eh, 2 millones de metros cúbicos día, empieza a producir y a exportar ese centro de producción 17. Eso es lo que pasó con Margarita. Empezó produciendo 2 millones de metros cúbicos de gas día, de gas día. Y en algún momento, el año 2010, 2011, 2012, se le exigió tanto a ese campo que pasó de 2 a 17 a 18 millones de metros cúbicos de producción día. Pero esa producción sale del subsuelo
se fiscaliza en un punto y luego sale a donde ustedes quieran, al Brasil, a la Argentina, ¿sí? Y lo mismo sucedió con los otros campos eh, de gas. Entonces, con el tiempo, esos campos empezaban a producir cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y prácticamente no es que se han agotado, pero están en una declinación franca. Por otro lado, los impuestos crecían, 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 pero llegó un momento, más o menos el 2013, que se, 14, que se logró una recaudación récord, pero era tanta la presión al contribuyente que ya no se podía exigirle más. Y a partir de ese momento se mantuvo estable y cayó. Subió un poquito y cayó, pero no se superó esa brecha o eh, ese, eh, ese monto, ese monto, Ricardo. Bueno, entonces resulta pues la historia, que la vamos a ver en detalle con gráficos y todo, que los gastos se inflaban y los ingresos se desinflaban. Pero como los gastos se inflaban y los ingresos se desinflaban, había que cubrir esa parte que no era cubierta con los ingresos. ¿Cómo puedes cubrirla? Más impuestos ya no se puede, porque has llegado al tope de lo posible. Pero si hay una manera, pues entonces lo que ustedes hacen cuando tienen más gastos que ingresos, se endeudan. Entonces primero se endeudan con el banco, es la deuda externa. Contratamos deuda externa. De ahí salen los bonos soberanos. ¿Cuándo se hacen? 2015, 2017. Pero estábamos bien, estábamos felices, teníamos mucho dinero. ¿Por qué endeudarnos si las cosas iban bien? No, pues hay que endeudarse para mantener esa bolsa, esa bola grande de gasto, hay que endeudarse. Entonces, la primera emisión se acomodó en el mercado y compraron felices, pues todos los extranjeros. Y recibimos 1.500 millones de dólares. Entraron al Banco Central y las reservas aumentaron un poquito. Había que seguir financiando esa bolsa, esa bola que se llama gasto. Entonces las reservas iban bajando. Ya saben lo que ustedes son ya saben lo que son reservas, ¿no? Entonces por eso es necesario conocer el lenguaje, ¿no? Hay personas que alguna vez, no en esta, pero me han reclamado, ¿por qué vemos estas cosas? ¿Por qué no entramos directamente a lo que es el tema impositivo? No, señores. Este es un curso introductorio a la economía del Estado y el Estado forma parte de algo más grande que es la economía en general. El Estado es solo un actor que interactúa con otros, pero ese actor puede influir la situación de las reservas internacionales netas. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. No solamente Bolivia, muchos otros países cometen ese pecado. Y hay muchas historias que se repiten y son historias tristes en las que los que sufren son los habitantes, las personas de carne y hueso, porque el Estado no existe como tal, no tiene carne y hueso. El Estado es es un conglomerado de personas que generalmente toman decisiones equivocadas, porque hemos visto el caso de el buen y el mal economista, solo ven el corto plazo y el efecto directo, o no hemos visto eso. Entonces, claro, en ese momento, imagínense el 2015, eh, las reservas, los campos empiezan a flaquear, pero el gasto es pues enorme y no queremos sacrificar
estatus, nuestro lujo, nuestros lujos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos endeudamos. Inmediatamente nos endeudamos, entra plata y seguimos bien. Ese es el efecto directo, ese es el corto plazo, eso es lo que se ve, pero lo que no se ve o lo que no se veía en ese momento es lo que está pasando ahora. Vayan a comprar medicamentos a las farmacias, no hay a veces, no hay medicamentos, porque el importador no ha accedido a los dólares necesarios para poder traer medicamentos oncológicos, por ejemplo. Y ahí quien sufre, el que tiene cáncer, la familia de la persona que tiene cáncer. Otra fuente de financiamiento. Bueno, entonces estamos hablando a nivel del individuo. Yo quiero mantener mi estatus, mi nivel de vida, me endeudo del banco, claro, mi tarjeta de crédito. La uso al punto máximo, pero cuando llego al límite y el banco me cierra, pues esa válvula. ¿Me cierra la válvula o no? Me cierra la válvula. Y ya no puedo usar mi tarjeta de crédito, pero tengo que pagar ese crédito, ¿o no? Claro, hay que pagarlo. Entonces, como ya no tengo acceso a la deuda externa, estamos aquí haciendo una analogía con el individuo. Como individuo, entonces, veo a mis familiares. Ah, aquel primo tiene algo de plata, ¿sí? No le ha ido tan mal. Le voy a rogar para que me preste. Ah, mi abuelita. Ah, mi sobrino. Ah, mi mejor amigo de colegio. Y consigo dinero de ellos para seguir financiando. Pero resulta que estos mis amigos, mis primos, mis tíos, mis abuelitos, etcétera, como confían en mí, me quieren, me dan. Y me dan. Y me dan. Y eso llamamos la deuda interna. Entonces, el Estado se ha estado financiando con deuda interna, porque la deuda externa ya no existe. No existe. Nadie quiere los bonos soberanos de Bolivia. Nadie. Porque han pasado de una categoría relativamente buena, cuando había dinero, habían reservas, pero había mucho gasto también, a ser calificadas como bonos basura. ¿Eso qué quiere decir? Si tienes ese bono, compras ese bono, vas a perder tu plata. Existen las agencias crediticias, las agencias de ratings, que lo que justamente valoran es el crédito que tienes. Y hemos hablado esto en alguna clase. El crédito es tu nombre, es tu marca, es tu apellido. Y eso es lo que ha caído, se ha devaluado, se ha depreciado tu marca, tu nombre, tu apellido, Bolivia. Eso es lo que se ha depreciado. Y a nadie quiere prestar a Bolivia. ¿A qué país están queriendo prestar ahora? A la Argentina, porque ha dado señales de cambio. Y claro, hay otros países que tienen gran respaldo de nombre. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, el Perú. Pueden emitir títulos. México, Panamá. Y al rato los venden, los adquieren, porque son economías más sólidas, mejor manejadas, mejor administradas. Porque para que una economía esté bien administrada, hay que ver lo que no se ve. Federico Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Han leído ustedes ese libro? Henry Hazlitt también habla de esto. ¿Okay? Bueno, entonces, volviendo al tema, la deuda interna crece como espuma. ¿Qué es la deuda interna? Yo como Estado
emito y obligo a que mi primo me compre bonos, invierta en mí, que soy un indisciplinado. Entonces mi primo, que está contra la pared, saca la plata de alguna forma y me da. Y de esa manera sigo financiando ese gasto enorme. Hasta que algún rato tiene que explotar. Hasta algún rato alguien dice, oye, ya no podemos más. Hemos cometido serios errores. Tenemos que ajustarnos. Y ese ajuste lo hemos vivido el año 1985, bajo otras condiciones, bajo otras características. Pero tal vez ese es un resumen de la historia que vamos a ver ahora de manera diferente, no como cuento, sino con presentación de algunos slides y de un PowerPoint. ¿Sí? Bien, amigos, entonces ahora nos metemos al PowerPoint. ¿Están de acuerdo? A ver si lo encuentro. Aquí está. ¿Están visualizando mi PowerPoint? Sí, listo. Sí, Liz. Bien, ok. Entonces ahora vamos a ir tocando aquellos puntos específicos que he visto por conveniente verlos a este nivel y no antes. Por seriedad, porque hay que tomar la sopa y hacer la receta desde el principio, ¿sí? El sistema público no financiero, tamaño del Estado, balance fiscal, ingresos versus egresos, ingresos tributarios, gastos, déficit en gráficos, financiamiento y diagnóstico. Entonces, ustedes ya han visto este gráfico y es el sistema, el sector público no financiero, el sector público no financiero y el sector público financiero componen todo el sector público, componen todo el sector público. Si hablamos de personas, por ejemplo, eh, y de magnitudes, el año 2006 se calculaba que en el sector público estaban empleadas 89,000 personas, alrededor de, digamos, 100,000. Hoy, si ustedes van y cuentan a los funcionarios, son alrededor de 600,000 funcionarios. Entonces, claro, ¿dónde están estos funcionarios? Están repartidos en lo que es el gobierno general y empresas públicas. El gobierno general, ¿qué compone? El gobierno general compone el gobierno central y fíjense, el gobierno central está dividido en dos, administración central y instituciones descentralizadas. En la administración central, ahí es una pelea a veces por presupuesto, está el Tesoro General, los ministerios. Se han abierto muchísimos ministerios, hay ministerios de todo ahora. Creo que hay, no sé, 20 ministerios. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Corte Nacional Electoral, la Contraloría, Ministerio Público y ahí dice COSDE. Instituciones descentralizadas, superintendencias, administración de carreteras, aduanas, servicio de impuestos, FPS, universidades, otras. Administración territorial, tenemos gobernaciones y municipalidad e instituciones de seguridad social. Dentro de esta área están también pues todo lo que son maestros, policías, militares, las personas que trabajan en el sector salud
Y ahí, claro, suma una gran cantidad de personas que entiendo se puede entender por qué ha crecido la cantidad de funcionarios en el sector público. Ok, como todo se mide en relación al PIB, y nosotros ya sabemos el PIB, hemos visto qué lugar ocupamos a nivel mundial, a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano somos el 0,5% de Latinoamérica. Y a nivel mundial somos el 0,00005%. Es decir, Bolivia es insignificante, es absolutamente nada si comparamos con el resto del mundo. Hemos visto que el PIB a nivel mundial es de 100.000 millones, o 100.000 billones, perdón, y Bolivia tiene 40 billones, ¿sí? 40 billones. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque cuando vemos el resultado de netear ingresos de egresos, podemos medir el superávit o el déficit del sector público respecto al PIB, comparado con el PIB. Fíjense ustedes que a partir del año 2005, producto de fenómenos externos, pero también producto de la exportación de gas al Brasil y a la Argentina, porque ya se concluyó el gasoducto, y un estado relativamente pequeño también, porque no fue modificado desde un principio, el estado boliviano tenía un superávit. Eso quiere decir más ingresos que egresos. Entonces se acumulaban recursos, se acumulaban reservas, si ustedes quieren. Alrededor del 4,5, más o menos, y fue bajando después. Viene aquí un año, que es el año 2014, el 2015, en el cual la historia es diferente. Entonces podemos ver dos historias aquí, ¿no? Una historia antes del 2014 y otra historia después del 2014. Y si ustedes comparan estas dos historias, van a ver que calza perfectamente con la historia del gas. Calza perfectamente con la historia del gas. Entonces, hay superávit mientras se exporta, porque este cuadro, este gráfico, lo que muestra son los ingresos de la renta petrolera, los ingresos de la renta petrolera, ¿ya? Entonces es renta por hidrocarburos, IDH y regalía. Fíjense cómo va aumentando, pero fíjense, incluso hay aquí una estimación, cae en 60% desde el pico al 2024, que estamos ahora, ¿no? 2024. Entonces, la conclusión tal vez es, somos un país dependiente que no se ha diversificado, no se ha industrializado y hemos vivido de la explotación y saqueo, no sé si es la palabra correcta, de las reservas naturales. No se ha reinvertido y este cuadro es correlacionado uno a uno con lo que pasa con este otro cuadro, que es el comportamiento de los ingresos fiscales por la venta del gas. ¿Quiénes
se perjudican. ¿Será que el Estado solo se perjudica el presidente, el vicepresidente? No, pues no, porque el IDH, amigos, se reparte a todos, al viejito que recibe el bono sol, al chiquito que recibe el bono Juancito Pinto, a las universidades que viven eh, del IDH, las prefecturas, no son prefecturas, las gobernaciones, los municipios, todos reciben plata o recibían plata del gas, pero pues ha caído en un 60%. Entonces, como que ustedes recibían 100 mensualmente y ahora están recibiendo 40 y tienen que ir al mercado. Complicada la vida, ¿no? Complicadísimo. Aquí para darles un pantallazo nada más del análisis de la economía del Estado. Entonces, hay una caída de, de los ingresos, los gastos se mantienen y eso genera un déficit fiscal que no les ha dado la gana de corregirlo. Es como que a un papá no le da la gana de limitar los gastos y sigue endeudándose. Estos son los ingresos y egresos del Estado. Ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras. Ingresos corrientes, vamos a leer, y se imaginarán cuáles son. Son los ingresos que recibe el sector público de manera regular o recurrente, como los ingresos tributarios, las regalías, venta de bienes y servicios, donaciones para gasto corriente, transferencias para gasto corriente. Cuando estamos hablando de ingresos corrientes, si solamente analizamos los impuestos sin considerar el IDH, los que generan más del 50% de los ingresos del Estado, que son distribuidos luego al Tesoro General y hacia otras entidades territoriales, son en número de importancia. El IVA, primero. Dos, el IT. Tres, el IUE. Los demás impuestos son marginales, amigos, son marginales. Ingresos de capital son aquellos que se obtienen de modo eventual o extraordinario, como donaciones para inversión, transferencias para inversión y los provenientes de ventas de activos fijos. ¿Sí? Bueno, si alguna vez, si algún momento el Estado dice, ¿para qué tenemos tantos edificios? ¿Para qué sirve, por decir algo, la casa del pueblo? Yo nunca he ido a la casa del pueblo, no considero que sea mi casa, la venderemos. Entonces podría considerarse como un ingreso de capital. O tal vez el edificio que han hecho para yacimientos. Podemos trabajar de otra manera en un lugar modesto, funcional, bien conectado al Internet, pero eso para qué? Que se lo compre pues una empresa hotelera y esa construcción se vuelva un hotel para recibir a los turistas. Entonces, si hay ese tipo de operaciones, se podrían considerar como ingresos para financiar los gastos. Las fuentes financieras son préstamos, hemos hablado que las fuentes financieras son externas, eh, en este caso son externas fundamentalmente, y son bilaterales, multilaterales, está también el Fondo Monetario Internacional, están los otros países, China, por ejemplo. Entonces son obligaciones que contratamos por adquirir deuda. En egresos, egresos corrientes, tenemos gastos de consumo de las entidades públicas en insumos para la operación de los programas de gobierno y para el desarrollo propio de sus funciones administrativas, en sueldos, bienes y servicios, pagos de intereses de deuda, transferencias corrientes que se otorgan, gastos de capital, gastos en proyectos de inversión, transferencias que se otorgan para inversión, gasto de bienes duraderos como la compra de maquinaria y equipos.
La denominación formación bruta de capital fijo se presenta el presupuesto y bueno, y uso de fondos, ¿sí? Que es como utilizas en este caso para amortizar la deuda interna y externa, ¿sí? Así es. Entonces hay pues dos betas, ingresos, ingresos corrientes, ingresos de capital, fuentes financieras. Egresos, gastos corrientes, gastos de capital, uso de fondos. Veamos entonces ahora la parte de ingresos tributarios, solamente tributarios, porque ustedes están haciendo un diplomado en impuestos, en tributos. Hay los impuestos indirectos, hay los impuestos directos y hay los regímenes especiales y de comercio exterior. Esas cuatro categorías. Impuestos indirectos graban el consumo. Los impuestos directos graban el ingreso de la persona o el patrimonio o el ingreso de la persona jurídica. Impuestos indirectos está el IVA, está el IC, impuesto al consumo específico, y está el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados. Su dominio es nacional y aquí está la alícuota. El IVA no ha variado hace bastantes años atrás, creo que desde, no sé, me parece que cuando salió el decreto supremo 21060 era 10% y algún momento cambió a 13%. Y ese sobreprecio neto de venta. Y ahí está vigente desde abril del 1987. El ICE es un impuesto también a nivel nacional, es según producto y está vigente también desde el 87, ley 843 y julio del 95, ley 1606. El impuesto especial a los hidrocarburos tiene una tasa específica y está vigente desde 95, la ley 1606. Aquí están los impuestos directos que gravan el patrimonio o el ingreso. El impuesto a las utilidades, 25% sobre la utilidad neta desde el año 1995. Desde mi punto de vista, yo cambiaría este impuesto y lo haría cero. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible? No sé si ustedes razonan como yo, que se cobre el mérito, que se cobre la eficiencia, que se imponga, se castigue al que hace bien las cosas. Una empresa genera utilidad si maneja bien sus recursos. Una empresa que no administra bien sus recursos genera pérdidas y a ese no se le cobra un impuesto. Aquí pienso yo que somos como mundo al revés y por eso nos va como nos va, pésimo. Hay otra alícuota adicional al IUE que es para minería, alícuota para el sector financiero, que es algo que ha surgido recientemente, es la ley 211 y se aplica desde el 2012. El IDH es un impuesto directo a los hidrocarburos, es de carácter nacional y está vigente desde mayo del 2005. Ustedes se acuerdan en la época en la que Carlos Mesa era presidente y renuncia, creo, o estaba, no sé, pero habían líos. Entonces estábamos con el lío de que ni una molécula de gas a Chile y había un revuelo como de los que estamos acostumbrados en Bolivia por todo y por nada. Y el presidente Mesa decide no firmar y firma en vez el presidente del Senado, que era Ormando Vaca 10. A partir de este momento, colegas, el 50% de la producción
en punto de fiscalización de gas es para distribuir, o reservarla para el IDH, regalías y patentes, algo así. Y el otro 50% es el que se puede eh, definir o se puede decidir qué hacer, y dentro de lo que se tiene que hacer es, bueno, devolver a las empresas gastos de operación por gastos de compresión, que son gastos recuperables, y hay otros montos que han sido muy importantes que se distribuye entre yacimientos y otras instituciones. Yacimientos, solo por una proporción del, no sé si es del 6 o algo por ciento, ha recibido en los últimos años 6.000 millones de dólares de esa renta. Y la verdad es que no se sabe qué ha hecho, porque lo que debería haber hecho es buscar eh, otros campos para seguir exportando gas y no tener el problema que ahora tenemos. Impuesto a las transacciones, 3% sobre el ingreso bruto de vengado. Impuesto a las transacciones financieras. Sigue vigente el ITF, imagínense. Eh, necesitamos dólares. Hay gente que tiene dólares. Podría traerlas a Bolivia, pero si se le va a cobrar el ITF por cada entrada y salida a su cuenta, entonces nunca va a traer ese dinero. ¿Cómo es posible que ese impuesto siga vigente? No es admisible. El impuesto a las ventas de moneda extranjera, el RCIVA, son algunos ejemplos de impuestos directos. Regímenes especiales. Bueno, esto ustedes van a ver hasta aburrirse con otros profesores porque van a llevar impuesto por impuesto, caso por caso. Regímenes especiales, el régimen tributario simplificado, pues sabemos cómo funciona, las vivanderas, los negocios pequeños, el sistema tributario integrado, el RAU, que es el régimen agropecuario unificado, y el gravamen arancelario. Entonces, esa es como uh, es como un paseo por todos aquellos ingresos que tiene el Estado por tributos, ¿sí? Por impuestos. Bien, ¿alguna pregunta a este nivel? Entonces, más o menos se dan cuenta cómo está la cosa, ¿no? Más o menos. Pienso que sí. Vamos con lo que resta. Bien, los ingresos tributarios, ¿cómo se han comportado? No interesa tanto el monto, sino el comportamiento. Fíjense, no sé si ven mi cursor. Ha habido desde el 2010 al 2014, al 2015, una gran progreso en la recaudación de impuestos, básicamente IVA, IT, IUE, pero a partir del 2015 hay una pausa, digámoslo así. Hay un enfriamiento, ya no crece, se mantiene, pero ya no crece. No baja mucho, baja un poco. El año 2020, año de la pandemia, claro, hay una gran caída, luego hay una recuperación, pero no llega a los máximos que teníamos anteriormente. Entonces, por ese lado podríamos decir que los ingresos han llegado a su límite superior. Eso no quiere decir que esta organización que se llama impuestos internos no hace
lo imposible por incrementar esta recaudación, pero va a ser muy difícil porque, por un lado, son muy pocos los que aportan y a los que aportan ya les han sacado pues hasta lo último y ya no hay de dónde más sacar. Habría que ver una reforma en la cual los que no aportan empiecen a aportar. Debería ser más, ampliarse el universo tributario y hacer una reingeniería de tal manera que se tenga un resultado que sirva por el lado de los ingresos. Por este lado, pues hemos visto que ha ido un agotamiento intencionado, se ha eh, ordeñado toda la leche y ahora queda muy poquísima. Pero por este lado, fíjense, no, pues por este lado no hacemos nada. A ver, aquí hay unos numeritos que quisiera que ustedes los vean. Esto tengo que mover. No, aquí no. Ya, fíjense, eh, si han crecido los impuestos desde el 2010, han pasado de 24 a 50. Esto se ha multiplicado por 2 o por cuánto. De 24 a 50 se ha multiplicado por 2. Esto ha caído, 40%. Esto se ha multiplicado por 6. Fíjense aquí. Aquí está hecho el cálculo. Si ven lo que había el 2006 y lo que hay ahora en gasto, se ha multiplicado por 6.5 y los ingresos se han multiplicado por 2. Entonces, un niño de 5 años se da cuenta que no cuadra, no cuadra, imposible. Aquí está en gráficos. El déficit fiscal negativo, pero bueno, aquí está desde el año 90. Hemos vivido mucho tiempo con déficit, pero ahora el déficit es tan grande como en las épocas más malas, ¿no? Está superando el 8%, el 7%, el 6%. Entonces, si el PIB es de 40.000 millones de dólares o de 40 billones, el 5% es 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares es lo que exportamos al Brasil en gas. Esa es la magnitud del déficit. Entonces, tenemos déficit desde el año 2014 hasta ahora, porque este está en el 2018, pero hasta 2024, 10 años de déficit y sigue por encima del 6%. Los países que tienen mayor déficit como porcentaje del PIB, Bolivia, amigos, Bolivia. No nos queremos disciplinar. No es posible que las cosas vayan a funcionar con propaganda. No. Se necesita un gran ajuste en el sector fiscal. Es un estado hipertrofiado. Es un estado que no quiere dar vuelta atrás, pero está poniendo en riesgo la estabilidad económica que la ha recuperado Bolivia el año 1985 y que no ha sido nada fácil. Recuperar la estabilidad ha tardado 5 años. ¿Cuánto tardará ahora? No sé. Aquí está cómo se ha financiado el sector público no financiero. Fíjense, 2006-2013 era crédito externo, pero no crédito interno. Es más, devolvíamos la plata a los internos, por ejemplo, a las, no, en esa época las
la gestora tal vez, ¿no? Pero antes era si me ayuda alguien, se me ha ido, los fondos para la jubilación. Entonces ahora nos estamos financiando a partir del 2014 con los fondos de jubilación. Eso no es bueno. No es bueno que el Estado tome los ahorros de los que están queriendo jubilarse de aquí a unos años. Ese es el financiamiento interno. ¿Cuánto dinero se ha acumulado a través de esta novedosa forma de asegurarse una jubilación pagada? Entonces, años de años, desde el año 1987, que se crean estos fondos de jubilación y cada individuo tiene su cuenta, tiene su aporte. Se han acumulado 24.000 millones de dólares, es un gran colchón financiero, pero no debería ser mal usado desde mi punto de vista. Y está creciendo muchísimo esa fuente de financiamiento del sector público no financiero. Ustedes van a conversar y van a decidir si está bien o está mal. Para mí está muy, muy mal, muy, muy injusto, raya en lo delincuencial. Deuda, nos hemos endeudado, fíjense, eh, la deuda baja hasta el 2006 y luego empieza a subir, a subir, a subir. Y claro, a partir del agotamiento de nuestras reservas de gas, crece muchísimo, se multiplica por 5.4. ¿Quién va a pagar eso? Ustedes van a pagar, claro que van a pagar. ¿O creen que no vamos a pagar eso? La deuda externa el 2006 era de 2.000 millones, ahora es de 14.000 millones, 14.000 millones de dólares. ¿Alguien nos va a perdonar eso? No, eso hay que pagar y en dólares. La deuda interna, fíjense cómo ha crecido la deuda interna. Esto es 2012, 2013, 2016. Fíjense cómo crece, cómo se financian los del Estado con recursos internos, con recursos de las AFPs. Pero aquí hay una cosa también preocupante y es, las AFPs antes colocaban su dinero en los bancos a una tasa de interés interesante, o no sé, pero era una tasa de interés. Ese dinero de las AFPs que estaban en los bancos la usaban las empresas privadas para financiar su crecimiento. Entonces ahora hay un crowding out porque ese dinero ahora va al Estado y ya no puede ir al sector privado porque ya no hay o está reservado para el sector público. Entonces, hasta el año 2018, 19 incluso, los bancos tenían recursos de las AFPs, depósitos a plazo fijo, si quieren verlo así, y con esos recursos de largo plazo financiaban crecimiento de empresas privadas, hoteles, restaurantes, manufactura, producción de ganado, lo que ustedes quieran. En este nuevo ciclo, esos recursos están reservados para el Estado. Las reservas, claro, como hay que financiar el gasto y parte del gasto, además de esa gran masa de funcionarios, es las subvenciones. Las subvenciones que han costado sangre irracionales. Una subvención irracional. ¿Por qué? Porque los que tienen autos no son los pobres,
Los que tienen autos son los ricos. Yo conozco gente que tiene 5 autos. ¿Quién ha beneficiado más de esa subvención a la gasolina y al diésel? Los ricos, porque el pobre anda en bus. Pero claro, entre medio hay un gran negociado que lo han denunciado, eh, incluso personas de la misma casa, que se hacen grandes negociados con la importación de gasolina y de diésel. Claro, compras barato y a los 15 minutos lo vendes caro en el Perú. Compras subvencionado a 5 y lo vendes no subvencionado a 15. Imagínense el negocio. Entonces Bolivia tiene dos grandes problemas. El déficit fiscal, el gasto, ese estado, es la enfermedad, ese cáncer que nos va a matar y se llama crisis del sector público, crisis financiera del sector público, un gran déficit fiscal que solamente ha generado mayor endeudamiento y ahora no sé dónde va a acabar. Y por otro lado, crisis de balanza de pagos porque no hay reservas internacionales netas. Ese es el diagnóstico. Aquí hay unos mapitas, les voy a pasar la presentación de cómo se distribuyen los impuestos, cómo se distribuye en este caso los impuestos, los diferentes impuestos, qué parte va al TGN, qué parte va a las universidades, qué parte va a municipios, qué parte va a gobernaciones, en este caso el IDH, cómo se distribuye el IDH, y el IDH va a todo lado, va a universidades, va a gobernaciones, va a bonos, va a municipios, va a TGN, va a muchísimos lugares. Gracias, colegas. Entonces, ahora tienen que dar un examen. Son las 9 de la noche. Vamos a tomar un pequeño break. Van a tomar un examen, van a analizar un caso en grupos de 5 personas y eso me lo entregan al finalizar la clase. ¿Están de acuerdo? Sí, Licen. Bueno, para resumir, pienso que hemos dado un pantallazo a todo. Estos cursos duran 1 año y medio, pero lo hemos hecho en 4 clases de tal manera que ustedes conozcan de economía más que un economista, ¿sí? Más que un economista, porque los economistas son los que nos han metido en este pantano. Pero ustedes ya conocen también cómo funciona la economía, las escuelas de economía, qué es el PIB, cuál es la participación de Bolivia, qué está detrás del PIB. Hemos hablado de la riqueza, hemos hablado del acceso al consumo de Mansa Musa. Hemos visto si un Estado es bueno o el Estado es malo. Hemos hablado de escuelas, de la escuela keynesiana. Hemos visto el modelo keynesiano, hemos visto el modelo austriaco. Hemos aprendido de Karl Menger, de Hayek, de Mises, de Rothbard, incluso de Milley. Hemos visto lo que es el IPC, lo que es la inflación, lo que es el flujo circular de la economía, lo que son los mercados. Hemos visto lo que es tipo de cambio, lo que son las reservas internacionales netas, las entradas y las salidas de divisas, la balanza de pagos y la economía del Estado como historia, como cuentito. Nos hemos visto cómo se generan los ingresos, cómo hemos recibido tantos ingresos, que hemos vivido una época de sol, una época de oro, pero claro, gastábamos tanto, tanto, tanto que no hemos querido reconocer ese peligro, esa bomba de tiempo, y ahora no hay dólares,
y ahora vivimos en una situación de déficit hace más de 11 años. Ese déficit fiscal ha ocasionado que no hayan dólares. Y es grave, es gravísimo, porque lo que hace la economía y hace el progreso es el intercambio. Tú me das, a cambio te doy esto. Pero no vamos a poder intercambiar porque el medio del intercambio no existe, ha desaparecido. Ya no tenemos ese poder para poder disfrutar de lo que otros producen afuera. Voy a cortar la grabación, nos damos un break. Es importante que ustedes tomen algo eh, que sea vigoroso, les dé energía y luego van a dar el examen y con eso nos despedimos hasta pronto, espero. ¿Sí? Entonces, 20 minutos de break y ya les traigo novedades de las preguntas del examen.